estaba compuesto ese documento. A ver, algunas preguntas de ese documento. Primero, ¿cómo es que se daba o en qué partes se daba la síntesis de urea? En el hígado. En el hígado, ¿sí? En el hígado se iba a dar la síntesis de urea, muy bien, y pues esta se iba a dar específicamente, como era de esperarse, en el hepatocito. ¿En qué organelos o en qué organelos se daba la síntesis de urea? En la mitocondria. Ok, ahí inicia, ¿sí? Recordemos que ahí inicia la síntesis de urea con la síntesis de citrulina. ¿Se acuerdan que viene una condensación por ahí, verdad? Hoy de igual forma vamos a ver esto despacio para que no haya ninguna duda, pero quiero asegurarme que hayan leído un poco. Ok, muy bien. Entonces sí, iniciaba en la mitocondria, continuaba en el citoplasma se daba la liberación de urea, ¿sí? Y pues estas eran 5 enzimas que iban a estar realizando este proceso. De estas 5 enzimas, ¿cuál era la enzima reguladora? La carbamoil fosfato sintetasa. Muy bien, la carbamoil fosfato sintetasa 1. Esta era la que tenía una regulación alostérica. ¿Quién era el modulador alostérico? ¿Alguien se recuerda? ¿No eran ATP y GTP? No, esos eran, en este caso, el ATP y el GTP iban a ser cosustratos, ¿verdad? No reguladores alostéricos. En una molécula. Glutamato. Por ahí, el glutamato se condensaba con acetil-CoA para generar al modulador. Ah, sí, Alfa-cetoglutarate. acetilglutamato. N-acetilglutamato, ¿ok? El N-acetilglutamato era el regulador alostérico positivo de la carbamoilfosfato sintetasa 1, ¿ok? Y pues vamos a ver de igual forma el día de hoy cómo es que se da esta modulación positiva. ¿Ok? Bueno, entonces estamos con eso. El segundo documento, el segundo link, ¿qué era? Trastornos del Era sobre ciclo. los trastornos del ciclo. Muy bien. Trastornos de desórdenes en el ciclo de urea. Hablaba de que pues todos los casos eran posibles, de que, es decir, había la posibilidad de que hubieran deficiencias en la síntesis de las 5 enzimas, pero de estas, ¿cuál era la más frecuente? De ornitina transcarbamilasa, que Muy causa... bien. Muy bien, sí. En este caso, la deficiencia de ornitina transcarbamilasa era la deficiencia más frecuente relacionada al ciclo de la urea. Tanto así que, pues, en los inicios de la terapia génica, es decir, introducir mediante vectores virales segmentos de un gen deficiente en una persona para que la pudiera producir, fue con ornitina transcarbamilasa. Fue de los primeros ensayos clínicos que se hizo, ¿sí? Bueno. Entonces, pues por supuesto, las demás también eran posibles, pero ¿por qué la carbamoilfosfato sintetasa? ¿Por qué esta era la más frecuente? Si no estoy mal, era porque ocurre cuando una persona hereda un gen modificado de ambos padres y la única excepción era esta deficiencia de OTC, que se va a transmitir al bebé a través de la madre, que pues a veces esta misma mamá no se va a ver afectada. Ok, es muy interesante, muy cierto. En este caso, sí es muy cierto lo que mencionaba, ¿verdad? Sí, al final de cuentas va a tener una forma de heredabilidad bastante grande, pero el problema es que es una enfermedad dominante, ¿sí? Es una mutación dominante. Es decir, que si al menos uno de los padres la presenta, ¿sí? Si al menos uno de los padres la presenta, se va a expresar en el niño, en el bebé, ¿sí?
entonces pues tenemos problemas porque las demás en el caso de las demás deficiencias son recesivas, es decir, tienen que estar los dos padres afectados para que se muestre la enfermedad, ¿sí? Haciendo que la deficiencia de OTC sea la más frecuente debido a la dominancia, ¿sí? En la cual se presenta. Y otra cosa importante, ¿por qué de la madre? Porque es la única que está ligada al gen X, a la X. Exacto, ¿sí? Es decir, esta es una mutación, el gen de la OTC se encuentra en el cromosoma X, por lo tanto es heredado de la madre. ¿Ok? Muy bien. Gracias por su participación a todos. Entonces, pues hoy vamos a repasar el ciclo de urea, pues ustedes ya lo leyeron, ya saben cómo funciona, y vamos a dar algunas cuestiones que vale la pena que ustedes manejen bastante bien. Entonces, dijimos que todo inicia en la mitocondria. ¿Por qué? Porque el amonio, producto de todos los procesos de transaminación, de la desaminación de la glutamina y de la analina que viene del ciclo de glucosa-alanina, pues está acá el amonio. El amonio es tóxico, por lo tanto tiene que metabolizarse en algo menos tóxico, que es la urea. Vale. Entonces, el proceso inicia con la síntesis de carbamoilfosfato. Sí, básicamente la enzima carbamoilfosfato sintetasa lo que hace es unir el amonio a un carboxilo. ¿Sí? Vean, aquí generamos un grupo amida unido a un grupo fosfato de la desfosforilación del ATP, generando ADP. ¿Ok? Entonces, tenemos carbamoilfosfato. Ese carbamoilfosfato ya es una molécula menos tóxica que el amonio libre. Después el carbamoilfosfato es condensado con ornitina mediante la enzima OTC, ornitina transcarbamilasa. Esta enzima importantísima clínicamente. ¿Okay? Entonces aquí se pierde el fosfato y el grupo amida se une a la ornitina, generando la citrulina. La citrulina puede pasar de mitocondria a citoplasma y en citoplasma la citrulina se condensa con aspartato mediante la enzima arginosuccinato sintetasa, haciendo uso de energía. En este caso, la citrulina, si se dan cuenta, esta molécula de acá, se le une el aspartato. ¿Okay? Importante que vean los colores y de dónde proviene todo. ¿De dónde viene este aspartato? Pues este aspartato puede venir bien de proceso de transaminación de oxalacetato, ciclo de Krebs. ¿Okay? Bueno. Después tenemos acá al arginosuccinato. El arginosuccinato se puede romper en dos, mediante la enzima arginosuccinasa, liberando este segmento de acá, lo voy a marcar, ¿sí? Este segmento de aquí, que es el fumarato. Esto ya lo conocemos nosotros, el fumarato puede regresar a ser malato y el malato integrarse al ciclo del ácido cítrico. ¿Okay? Bueno, en este caso, ¿qué nos queda? Nos queda este segmento de acá de la molécula. Esta es la arginina, ¿sí? La arginina se hidroliza mediante la arginasa, liberando este segmento de acá arriba. ¿Ven? Esto de acá arriba es la urea. Esto es urea que se libera, viaja en circulación y va a ser excretada en el riñón. ¿Okay? Bueno. ¿Qué nos queda? Ornitina. La ornitina regresa a la mitocondria y en la mitocondria se condensa con otra molécula de carbamoilfosfato. ¿Okay? Y otra vez generamos otra molécula de urea. ¿Sí? Al final de cuentas, esto lo dejé por una razón. El fumarato puede regresar a ser malato y ya sea hacer gluconeogénesis o integrarse al ciclo de Krebs. ¿Okay? Esto lo dejé porque pues, es algo que tenemos que discutir. Es el boom. ¿Sí? Nosotros podemos medir la concentración de urea sanguínea. ¿Por qué? Porque estamos produciendo urea a nivel hepático. ¿Qué ocurre? La urea sanguínea va a estar entre 10 y 20 miligramos por decilitro normalmente. ¿Sí?
¿Qué pasa? Cuando hay aumento en la concentración de urea en sangre, pues tenemos problemas. Nosotros sabemos que, bueno, ustedes lo saben incluso mejor que yo, que la función renal de las nefronas son 5. Filtrar, reabsorber, secretar, mantener el equilibrio de ácido-base y mantener la función endocrina. Esas son las 5 funciones de las nefronas. Al final de cuentas, muchas moléculas van a tener una tasa de reabsorción, ¿sí? Por ejemplo, la urea, se sabe que en el caso de la urea, un 40% de la urea que es producida en el hígado y que llega a riñones es reabsorbida. El 60% es excretada en orina. Normalmente en orina tenemos entre 12 y 20 gramos de urea al día. Es un montón, ¿sí? Y al final de cuentas, la urea aportan más o menos un gran porcentaje de la osmolaridad de la orina. Bueno, al final de cuentas, ¿qué nos dice determinar el BUN, el Blood Urea Nitrogen, el nitrógeno de urea sanguíneo? Nos habla sobre el TFG, perdón, la tasa de filtración glomerular. Si hay mucha concentración de urea, si la urea está aumentada, nos habla de que la tasa de filtración glomerular no es adecuada. Es decir, algo está fallando, ¿sí? No se está filtrando las moléculas de forma adecuada. Por lo tanto, es probable que tengamos algún problema renal. O muchas veces el aumento en la concentración de urea sanguínea está acompañada de deshidratación, ¿sí? No hay suficiente agua que permita la excreción de urea y por lo tanto esa se reabsorbe, aumentando las concentraciones de urea en sangre. ¿Okay? El BUN es un marcador muy importante en función renal. Otro marcador importantísimo es la creatinina, ¿sí? A ver, ¿alguien sabe qué es la creatinina o le suena la creatinina de algo? Es un biomarcador de la función renal. Ok, sí, y le suena algo parecido en metabolismo que hemos hablado, a creatinina. Sí, porque es un producto de desecho de los músculos. Ajá, ¿en qué sentido? A ver, lo vimos en la primera clase de bioquímica 2. Que se forma por la degradación del músculo y, bueno, de las primeras clases, pero eso creo que ya lo estoy confundiendo con la creatina. Es que de ahí viene. De hecho, la creatina y la creatinina están altamente ligadas. La creatina es el producto hidratado de la creatinina, ¿sí? Y al final, ¿y cuál era la función de la creatina? Era proveer energía en los primeros momentos al hacer ejercicio. Exacto, era esta reserva de fosfatos, la creatina fosfato, ¿se acuerdan? Era este grupo, este banco de fosfatos que se tenía para fosforilar al ADP y generar ATP. De hecho, la creatina y la creatinina están muy, muy relacionadas. ¿De qué forma? Vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de metabolismo cuando hablamos de metabolismo de creatinina, tenemos que tomar en cuenta 3 tejidos clave. Vean, primero al hígado, perdón, al riñón, porque en el riñón es donde inicia la síntesis de creatina. En este caso, de creatinina, perdón. Vean, en este caso tenemos a la glicina y arginina. Estas se condensan para generar ornitina y guanidino de acetato, ¿sí? Esto en tejido renal. Esta molécula viaja a tejido hepático y aquí se genera la creatina, ¿sí? En este caso, la creatina viaja al tejido objetivo y la creatina sirve para esta fosforilación mediante creatina quinasa, generando fosfocreatina, siendo este barco de fosfatos para el ADP, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la creatina ya no es útil? Sufre degradación, ¿sí?
La creatina sufre cierta degradación cada cierto tiempo y la degradación de esta degradación, que es básicamente espontánea, ¿sí? Se da mediante una deshidratación. Se da la deshidratación de la creatina generando creatinina. La creatinina muscular viaja en plasma, se filtra en los glomérulos y se excreta en la orina. En el caso de la creatinina, también, como les digo, es un biomarcador. ¿Por qué? Porque la creatinina en plasma no tiene que ser mayor a 1.2 miligramos por decilitro. ¿Sí? Cuando esta es mayor, quiere decir que no se está dando una filtración adecuada en los glomérulos renales. Tanto la creatina como el BUN son marcadores de función renal, ¿sí? Que nos hablan sobre el TFG, la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Esta tasa de filtración glomerular ustedes la pueden calcular, ¿sí? Es una fórmula bastante compleja, pues realmente no, solo es multiplicaciones y divisiones. En donde tomamos en cuenta la concentración de creatina urinaria, ¿sí? Podemos medir la concentración de creatina orinada, ¿sí? Se toma en cuenta el volumen de orina eliminado durante 24 horas, ¿sí? La concentración de creatinina en plasma y el área superficial corporal de la persona, ¿sí? Se calcula el área de la persona y pues en base a eso podemos determinar el TFG, la tasa de filtración glomerular. No sé si alguna vez lo han hecho, este cálculo. En fisiología. Sí, ahí. Qué bueno. Es un estudio muy importante que lo puedan hacer. Al final de cuentas, esto nos habla sobre la función renal y tanto BUN como creatinina son biomarcadores para esto. ¿Ok? Bueno, además de eso se habla sobre un doble ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el ciclo de la urea recibe el nombre de ciclo de Krebs-Hansenhall. Es decir, fueron dos investigadores que lo describieron. En este caso se conoce como doble ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el aspartato que se condensa con la citrulina para generar arginosuccinato viene del oxalacetato, del proceso de transaminación del ciclo del ácido cítrico. Aquí. Además de eso, el fumarato pasa a malato. ¿Qué enzima está acá? ¿Qué enzima pasa de fumarato a malato? Fumarasa. La fumarasa, muy bien. ¿Sí? En este caso la fumarasa genera malato y el malato regresa a mitocondria y aquí puede volver a generar oxalacetato para transaminarlo, aspartato y aquí de nuevo. Al final de cuentas se habla de una lanzadera del ciclo del ácido cítrico de aspartato arginosuccinato, ¿sí? Muy importante para mantener esta fuente de aspartato en todo momento, ¿ok? Necesaria para la síntesis de urea. ¿Cómo se da su regulación? Eso ustedes ya me lo contaron, ¿sí? Solo quiero que hablemos de algunas cosas importantes. La regulación positiva sí se va a dar mediante el N-acetilglutamato y la única función biológica de esta molécula es activar la carbamidifosfato sintetasa 1, ¿sí? La N-acetilglutamato se sintetiza a partir de acetilcoenzima A y arginina, ¿sí? Al final, y glutamato, perdón, lo siento, y glutamato. Y mediante la enzima N-acetilglutamato sintasa, activada por arginina. Entonces, ¿cuándo se va a dar una activación alostérica positiva del ciclo de la urea? Una dieta alta en proteínas, ¿sí? Una dieta alta en proteínas va a tener como resultado muchos procesos de transaminación que dan como resultado glutamato. Además de eso, vamos a ver que el catabolismo de muchos aminoácidos dan como resultado acetil-CoA, dando el escenario ideal para la síntesis de N-acetilglutamato, activando ciclo de la urea. De esta forma, se genera carbamidifosfato, que se condensa con ornitina y al final de cuentas urea. ¿Okay? Otro área en la cual se da una activación de la CPS, ¿no? Es la inanición. ¿Por qué? Durante la inanición, recordemos, hipoglicemia, activación de beta-oxidación. Por lo tanto, ¿qué vamos a generar? Acetil-CoA, ¿sí? Acetilcoenzima. Y además, hacia esto le sumamos degradación proteica, ¿sí? Por fuente energética, tenemos glutamato.
Al final de cuentas, la inanición va a aumentar la concentración de urea en sangre, ¿sí? Aumentando la velocidad de síntesis de las 5 enzimas que sintetizan urea. Todo mediante hemorregulación alostérica. ¿Ok? Bueno, solo quería que quedara claro esto. Y pues ya, no sé si tienen alguna duda ustedes. No ha habido todo claro. Ok, bueno, Guido, entonces, Guido, ¿sí? Ujú. aquí, ¿qué cofactores? Es que recuerdo que leí que había una serie de cofactores, pero ahorita sinceramente no me recuerdo cuáles eran. ¿Qué cofactores van a intervenir en este ciclo? En este ciclo de en este caso, si se dan cuenta, no tenemos momentos o reacciones de deshidrogenación, por lo tanto, no hay utilización de NADH ni FADH. ¿Qué utilizamos principalmente? ATP y agua, ¿verdad? Está bien, entonces solo esos, ¿verdad? Sí, en este caso no hay uso de NADH ni FADH. Gracias, Esos Guido. son los típicos cofactores, ¿verdad? Ok, buena pregunta. Bueno, alguien iba a preguntarme algo más, perdón. Sí, yo solo tenía una pregunta. O sea que cuando, bueno, como ya dijimos que la N-acetilglutamato, o sea, el N-acetilglutamato es el que regula la función de la carbamoil fosfato sintetasa, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese caso de si no hay N-acetilglutamato, digámoslo así, hasta cierto punto no va a funcionar esa enzima, o sea, no tener actividad. Exacto, justamente eso. En este caso, al tener en ese se activa alostéricamente la enzima. Guido, y esto puede hacer de que entonces, bueno, me imagino yo, ¿verdad? Que en este caso no se va a permitir el paso durante el ciclo de la urea, pues, o sea, de carbamoil fosfato a citrulina. En este caso, Guido, Ujú. no sé, me imagino que no se acumula urea porque no se puede producir. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? En este caso, esperaríamos una disminución importante de la urea sanguínea, ¿sí? Primero. Segundo, hiperamonemia. Seguramente el amonio se empieza a acumular, empieza a viajar en circulación y pues destruyendo hepatocitos, destruyendo células neurológicas, siendo un gran problema para el funcionamiento adecuado del organismo. En este caso, recordemos, el acetil-CoA se va a producir de cualquier vía, ¿sí? Ya sea de la vía de glucólisis, ¿sí? Ya sea por la vía de complejo piruvato deshidrogenasa, por la degradación proteica, degradación de ácidos grasos, haciendo que siempre, igual el glutamato. Entonces es raro que no se produzca N-acetilglutamato. Gracias. ¿Sí? Pero es una pregunta interesante, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, pues todo tiene que ver. Ok, bueno, estamos con esto, soy de mi chancecito. No está. Entonces, ahora vamos a hablar sobre esto de acá, que es ya hablamos bastante bien de cómo es que se dan estos procesos de grupo amonio. Sí, grupo amino, ya dijimos, perfecto, ciclo de la urea. Pero ¿qué pasa con el esqueleto carbonado? El esqueleto carbonado pues va a poder ser utilizado para generar diferentes precursores importantes. Por ejemplo, acá vamos a ver que, por ejemplo, aspartato, asparagina generan oxalacetato, aspartato, fenilalanina y tirosina, fumarato, isoleucina, metionina y valina, succinil-CoA, arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina, alfa-cetoglutarato. Estos de acá, ¿sí? Y junto con los de piruvato, alanina, cisteína, glicina, serina, trionina y tritrófano,
genera piruvato, se conocen como aminoácidos glucogénicos. ¿Por qué glucogénicos? Porque independientemente del intermediario que sea, del ciclo del ácido cítrico, recordemos que en algún punto van a llegar a ser oxalacetato. Este oxalacetato va a llegar a ser glucosa. Igual, piruvato, oxalacetato, glucosa. Entonces, al final de cuentas, estos de acá se conocen como aminoácidos glucogénicos. Nosotros no vamos a entrar en detalle de todas las rutas metabólicas que dan como resultado estos intermediarios, porque pues, al final de cuentas esos productos, porque sería muy complicado, ¿sí? Son muchas reacciones, ¿sí? Si no me creen, vamos a rapidito esto. Esto no va a ser evaluado, ¿sí? Solo quiero que complejidad de las rutas metabólicas que nos estamos ahorrando, ¿sí? Lo que sí quiero que quede claro, esto de acá, en qué desemboca cada aminoácido. Eso es súper importante. Cada grupo de aminoácidos. Entonces, vamos a tener los glucogénicos y vamos a tener otros que son los cetogénicos. Dan como producto aquellas moléculas que pueden llegar a ser cuerpos cetónicos, acetoacetato o acetilcoenzima. Vean, isoleucina, leucina, lisina y treonina, acetil-CoA, leucina, lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina, acetoacetato. Los aminoácidos pueden ser tanto glucogénicos como cetogénicos. Por ejemplo, la tirosina. Vean, la tirosina es cetogénico y también es glucogénico. ¿Sí? Tenemos el caso de la isoleucina, vean, cetogénico, glucogénico. Y los casos particulares, por ejemplo, la leucina. La leucina es exclusivamente cetogénico. ¿Sí? Y así tenemos varios casos interesantes. Por ejemplo, vean, la lisina es cetogénico, ¿sí? En cuanto a que va a poder generar tanto acetil-CoA como acetoacetato. La fenilalanina es cetogénico y glucogénico, ¿sí? Entonces es importante que sepan esta diferenciación entre cetogénicos y, y glucogénicos, ¿ok? Para que me crean que es complejo, vean esto de acá. Así es la interconversión de treonina, serina, alanina, y cisteína y glicina a piruvato. Vean, son procesos bastante, vean aquí, son más o menos 5 reacciones las que están aquí metidas, ¿sí? Bueno, el paso de la arginina, prolina, histidina, glutamat, alfa-cetoluterato es altamente compleja, ¿sí? Esta es la fácil, aquí está complicado, ¿sí? Vean acá de isoleucina, treonina, valina a acetil-CoA y succinil-CoA. Es bastante complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes cantidades de carbono. Lisina, vean el paso de lisina a acetoacetato. Son 11 reacciones más o menos. Es un montón, ¿sí? Imagínense si nos metamos a estudiar cada una de estas reacciones. Es un montón, ¿sí? Aspartato y asparagina se degradan en oxalacetato. Eso está fácil, ¿verdad? Eso sí la podemos estudiar. Sí, las asparaginas se desamina mediante la asparaginasa, aspartato, aminotransferasa, oxalacetato. Y aquí quiero que hagamos una pequeña pausa y hablemos sobre los ramificados, ¿sí? En el caso de la degradación muscular de aminoácidos ramificados, recordemos que los ramificados son 3, valina, isoleucina y leucina. Estos aminoácidos ramificados sufren procesos de transaminación, como cualquier aminoácido, ¿sí? Por lo tanto, si quitamos el grupo amino, que nos quedan los alfa-cetoácidos, ¿ok? Estos alfa-cetoácidos son metabolizados por esto de acá, el complejo alfa-cetoácido ramificado deshidrogenasa. Seguro le suena, ¿sí? ¿Esto le suena a alguien? ¿De dónde le suena? A ver.
Tal vez el complejo piruvato deshidrogenasa. Muy bien, del complejo piruvato deshidrogenasa, del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo deshidrogenasa funciona exactamente igual, ¿sí? En donde el alfa-cetoácido se descarboxila y se agrega la coenzima A, generando un acil-CoA, ¿sí? Este acil-CoA ya puede ser degradado o integrado en ciclos de Krebs o donde sea, ¿ok? En este caso, el complejo alfa-cetoácido deshidrogenasa, ¿sí? Va a tener las mismas 5 coenzimas que los complejos deshidrogenasas. ¿Cuáles eran estas 5 coenzimas? ¿Alguien se recuerda? Es TPP, lipoamina, coenzima A, FA de ¿Dipamina? más y A de más. Exacto, esas son las 5 coenzimas de los complejos deshidrogenasas. Muy bien. En este caso, vean, aquí ya tenemos a la CoA, y si regresamos un poquito, veamos acá, isoleucina, ¿sí? El complejo alfa-cetoácido deshidrogenasa, generamos acetil-CoA, y este de acá, que se va a integrar como succinil-CoA, este alfa-cetoácido, este acil-CoA. Acil-CoA, acil-CoA. Vámonos a la valina, digo, igual forma, acil-CoA, succinil-CoA. Vámonos a la leucina, leucina, aquí está la leucina. Por aquí ha de andar. Bueno, no la tenemos cuentas, se van a degradar en eh, acetilcoenzima A, ¿verdad? Que va a ser el producto de estos acil-CoA. Bueno, entonces, ¿por qué quiero hacer un énfasis acá? Porque quiero hablarles sobre esta enfermedad, la enfermedad de la orina de jarabe de maple. Es una enfermedad congénita de metabolismo en donde se da una deficiencia del complejo alfa-cetoácido ramificado deshidrogenasa, ¿sí? Haciendo que se dé una acumulación de alfa-cetoácidos. Pueden imaginarse, esta acumulación de alfa-cetoácidos va a desembocar en una acidosis metabólica. Esto, al final de cuentas, viaja en circulación, son filtrados en los glomérulos renales y parte de estos se van a excretar. La excreción de esos alfa-cetoácidos, al final de cuentas, es lo que le da esta coloración marrón clara a la orina. ¿Sí? Es puro jarabe de maple, jarabe de, sí, de maple, ¿verdad? Sí, de maple. Entonces, si alguien no se recuerda cómo es el jarabe de maple. Es así, ¿verdad? Así se ve la orina de esas personas. Pero dejando de un lado eso, la acidosis metabólica va a causar muchos problemas. Primero, la acidosis metabólica va a causar destrucción de muchos tejidos, incluidos el neurológico. Por lo tanto, los bebés que nacen con esas condiciones tienden a tener problemas neurológicos muy tempranamente, ¿sí? Pérdida de conciencia, eh, incapacidad de funciones motoras. Además de eso, se sabe que los aminoácidos ramificados están involucrados en la activación de factores de crecimiento, ¿sí? Es decir, si no hay metabolismo adecuado de estos aminoácidos ramificados, estos se van a acumular y por lo tanto no van a poder generar o no van a poder activar esos factores de crecimiento importantes, ¿sí? Por lo tanto, pues se esperan niños. Esta de acá es una de varias enfermedades relacionadas el, eh, con el aminoácidos, ¿verdad? Al final de cuentas, es muy importante tomar en cuenta que tenemos muchas enfermedades relacionadas con los aminoácidos.
Una que quiero que le pongamos mucha atención es esta de acá, la fenilcetonuria. ¿Alguien me había escuchado hablar de la fenilcetonuria antes? Seguido. Sí, ahí. Es bastante, sí, es relativamente frecuente, ¿sí? Es una enfermedad metabólica en la cual se da una incapacidad del metabolismo de fenilalanina. En este caso, pues la fenilalanina se acumula y pues tenemos problemas. Específicamente es una deficiencia en esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa. El primer paso de metabolismo de fenilalanina es su hidroxilación, ¿sí? Para generar tirosina. En este caso, vamos a tener que la fenilalanina, está aquí, no se puede hidroxilar, ¿ya? No se puede hidroxilar, por lo tanto la fenilalanina se... El problema importante de esto es que este aminoácido, cuando está en altas concentraciones, es tóxico para las células neurológicas, por lo tanto, muchas veces los niños desarrollan retraso mental, ¿sí? Retraso en el desarrollo cognitivo. En este caso, por eso es que actualmente la fenilcetonuria se encuentra dentro de los paneles de tamizajes neonatales. Ustedes saben que un tamizaje neonatal es un estudio de sangre que se hace en el recién nacido en busca de enfermedades metabólicas, por ejemplo, fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo, ¿sí? Que son muy importantes diagnosticarlas en las primeras etapas de vida, en los primeros meses o semanas de vida. ¿Okay? En este caso, el tratamiento a seguir, pues, es una dieta deficiente de proteínas. Es lo más barato. ¿Por qué? Porque los alimentos que tienen los que son preparados sin fenilalanina son muy costosos. O tal vez han escuchado más sobre los alimentos sin gluten. ¿Alguien ha escuchado sobre esto? Seguro. Seguido. A ver, ¿cómo son los precios de los alimentos sin gluten? Son carísimos. Son más elevados que uno normal. Exacto. Son carísimos, ¿sí? Los alimentos sin fenilalanina no son una excepción, ¿sí? Son aún más caros. Entonces, imagínense, recordemos que vivimos en un país pobre, ¿sí? No vivimos en un país rico como puede ser Estados Unidos o países europeos. Aquí es un país pobre donde el 80% de la población es pobre. En este caso, tenemos que tomar medidas nutricionales distintas. Una dieta deficiente de proteína, ¿verdad? No sería un pecado, maltrato, forzar a una persona de bajos, escasos, de bajos recursos o escasos recursos que compre alimentos de este tipo, ¿verdad? No se puede, es imposible, ¿sí? Lo que se aconseja es una dieta baja en proteína. Y pues, ¿sí? Y por eso es importante diagnosticar las etapas tempranas de vida, ¿sí? Porque esta fenilalanina puede ser tóxica. ¿Guido? Bueno, entonces, pues con esto, ¿sí? Perdón. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, tengo una pregunta. Es que, bueno, no sé, ¿verdad? Cuando tenemos una dieta deficiente en proteínas, creo que estábamos hablando en laboratorio de bioquímica, cuando estábamos hablando de unos tratamientos de unas enfermedades en donde se restringía, pues lo recomendado era restringir pues, el consumo de proteínas. Pero decía que, bueno, un compañero o una compañera exponía que no se podía exceder de 24 a 48 horas, creo yo, pero porque si no causaba proteólisis y por lo tanto creo que ya empezaba como que a causarle efectos dañinos a la persona. En este caso, como los alimentos que contienen bueno, que no contienen fenilalanina son carísimos, entonces en estos casos con las personas que se podría hacer para en ese periodo de restricción de 24 a 48 horas para que no los afecte. En este caso, lo que se puede hacer es suplementar con aminoácidos o suplementar con aminoácidos asegurando que no haya fenilalanina, ¿no? Para evitar la proteólisis, justamente. De esta forma, hay aminoácidos en circulación que pueden ser utilizados para generar proteínas y energía, ¿verdad? Y haciendo que no se fomente la proteólisis. Se
En este caso, normalmente, como les digo, son suplementos que se recomiendan. Obviamente suplementos baratos, ¿verdad? No esos suplementos de GNC que valen como 200 quetzales el botecito, ¿verdad? No, imposible. Sí, cabal, porque si no, nada, le estamos haciendo, diciéndole, evitándole comprar alimentos sin venir a la nina. Exacto, exacto. Son suplementos dados por el gobierno, baratos, que pueden ir a su centro de salud para ser recibidos. Gracias a Dios. Nada caro, ¿verdad? Ok. Bueno, es importante que ustedes desarrollen como futuros médicos, ¿verdad? La conciencia social es muy importante. Bueno, entonces con esto terminamos el catabolismo de aminoácidos. Ya vimos el grupo amino, ya vimos el esqueleto carbonado, perfecto. Ahora nos falta ver qué pasa en los procesos biosintéticos. ¿Ok? Al igual que con el esqueleto carbonado, nosotros no nos vamos a meter de lleno en la biosíntesis, es decir, todas las rutas metabólicas que dan como resultado la biosíntesis de aminoácidos. Imagínense, es demasiado, es demasiado. No nos da tiempo. Lo que sí nos da tiempo es de entender, o más tiempo, no meter más información, porque es bastante contenido para el final, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se queden con que los aminoácidos pueden ser sintetizados, bueno, los no esenciales, recordemos que esos son aquellos sintetizados bastante bien a partir de procesos metabólicos, son estos de acá: alanina, aspartato, asparagina, glutamato, glutamina. Ya sabemos muy bien cómo es que se dan estos, estos procesos biosintéticos. En este caso, recordemos que a partir de oxalacetato podemos generar aspartato, asparagina, metionina, treonina y lisina. A partir de alfa-cetoglutarato, glutamato, obviamente, glutamina, ya lo vimos, prolina y arginina, son los extras, ¿sí? A partir del piruvato, alanina, ya sabemos muy bien cómo funciona esa transaminación. Podemos generar valina, leucina e isoleucina. Los tres ramificados se pueden generar a partir del piruvato. Fosfoenol piruvato, vean, a partir del fosfoenol piruvato podemos generar triptófano, fenilalanina y tirosina. Los aromáticos se dan a partir de acá. Y junto con eritrosa 4-fosfato. Y la serina también en caso de la serina se genera a partir de 3 fosfoliseratos. Serina y la histidina se va a sintetizar a partir de la ribosa 5-fosfato. ¿Cuándo se da la síntesis de histidina? Bueno, se da cuando se dan procesos inflamatorios o de alergia. Reacciones de hipersensibilidad dan como resultado la síntesis de histidina a partir de ribosa 5-fosfato. ¿Por qué? Porque la histidina se deriva y genera histamina. La histamina es un proalérgeno natural, ¿sí? Que va a reclutar neutrófilos, basófilos y eosinófilos para combatir este agente que está causando la alergia, ¿sí? Bueno, y así es como se da la biosíntesis. Como les digo, no vamos a entrar en todos los procesos que dan como resultado esos aminoácidos porque créanme, sería un de no parar, ¿sí? Es mucha información. Quiero que se queden con esto y pues dejamos énfasis en el ciclo de la urea y el esqueleto carbonado. ¿Okay? ¿Alguna duda de este? Con esto pues concluimos esta parte de metabolismo de aminoácidos, catabolismo y anabolismo de aminoácidos. ¿Alguna duda de esto? Por el momento todo claro, Guido. ¿Todo claro? Ok. Bueno, basados en esta información, ahora vamos a ver algo bastante interesante y creo que a todos les va a interesar por su interés, por su implicación clínica, que es el metabolismo del grupo hemo, ¿sí?
¿Por qué es importante eso y por qué lo vemos ahorita? Porque al final de cuentas recordemos que el grupo hemo es un anillo tetrapirrol. El anillo tetrapirrol está compuesto de nitrógeno. Así que lo vamos a meter como el metabolismo de derivados nitrogenados. ¿Okay? El grupo hemo, súper importante. A ver, alguien que me recuerde, ¿dónde estaba el grupo hemo y cuál era su función? Estaban los eritrocitos. Ok, muy bien. ¿Y qué función tenía? Tal vez unirse a hemoglobina. Ok, sí. ¿Y qué ocurría unida a la hemoglobina? Le daba su color rojo, ¿no? Exacto, sí. Y además de eso, ¿qué más? El transporte. Almacenaba oxígeno. Transporte del oxígeno. Transporte de oxígeno, no almacén, transporte de oxígeno. Muy bien. Entonces, eso es recordatorio de bioquímica 1. Ahorita vamos a ver cómo es que se da esta síntesis de la porfirina. Lo interesante es que la síntesis de la porfirina inicia en mitocondria, continúa en citoplasma y termina en mitocondria de nuevo. Es bien interesante esto. En el caso de mamíferos, en la síntesis de grupo hemo inicia a partir de succinil-CoA. Recordemos, cuando hablemos ciclo del ácido cítrico, yo les dije, bueno, el succinil-CoA se va a hacer un grupo hemo. Es una ruta anabólica del succinil-CoA. En este caso, el succinil-CoA se condensa con glicina, ¿sí? Y genera el delta-aminolebulinato mediante la enzima delta-aminolebulinato sintasa. Perdemos la coenzima A, se agrega la lisina y se descarboxila. El delta-aminolebulinato es sintetizado a nivel mitocondrial, ¿sí? Y este viaja al citoplasma para continuar el proceso, ¿sí? Este es el precursor general del grupo. En plantas, pues igual, el precursor sigue siendo el delta-aminolebulinato y en bacterias también, y todo se da a partir de glutamato. ¿Okay? Bueno, en este caso, vean, aquí así es como se va a estar llevando a cabo. A ver, ¿en dónde se lleva la síntesis del grupo hemo? ¿En qué parte? Tal vez en la mitocondria. No, o sea, sí, aquí vimos que inicia en la mitocondria, continúa en el citoplasma y termina en la mitocondria. Pero ¿en qué órgano me refiero? ¿O qué tejido? Sobre todo en médula ósea e hígado, ¿no? Muy bien, sí se va a médula ósea y hígado. ¿Por qué? Porque en médula ósea se da la eritropoiesis, la síntesis de eritrocitos. Entonces, pues tiene sentido que, que se dé en ambas partes. En este caso, vamos a ver que esa primera parte ocurre en tejido hepático, ¿sí? En el hígado se da la síntesis de delta-aminoleucinato. En este caso, la mitocondria pues pasa a citoplasma. Posteriormente, en ambos tejidos se va a dar, en hígado y en médula ósea, ¿verdad? Entonces, en la mitocondria, en citoplasma, perdón, el delta-aminoleucinato ya se genera el anillo de pirrol. Este se condensa con otros 3 más, generando el uroporfirinógeno 3. El uroporfirinógeno 3 se descarboxila para generar el copro, regresa a la mitocondria para generar el coproporfirinógeno 9. Este se oxida para generar la protoporfirina. Esta protoporfirina ya es el anillo de tetrapirrol listo para que se una un átomo de hierro mediante la ferroquelatasa, llevando a cabo la síntesis del grupo hemo, un grupo hemo funcional. Este grupo hemo pues es trasladado
a los eritrocitos para poder y posteriormente a la hemoglobina para poder captar oxígeno. ¿Ok? Lo interesante es que, pues, deficiencias en cualquiera de estas enzimas se les llama las porfirias. ¿Ok? Y es muy importante que, pues, sepamos la terminología de porfirias. Estamos con la síntesis de grupo hemo. Algo interesante es que el plomo, ¿sí? El plomo lo que muchas veces, bueno, tiene la función de inhibir a la ferroquelatasa. Por lo tanto, las intoxicaciones con plomo son bastante recurrentes, ¿sí? Las intoxicaciones con plomo impiden la síntesis de un plomo, por lo tanto, pues una pobre oxigenación. Normalmente, los síntomas de una intoxicación por plomo son dolor abdominal, deficiencia en el rendimiento, ¿sí? Infertilidad y pues daño renal, ¿verdad? Y anemia, por supuesto. Bueno, entonces pues estamos con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, ahora bien, después de 120 días, ¿sí? El eritrocito pues termina su tiempo de vida y se va a degradar. ¿En dónde se degradan los eritrocitos? ¿En hígado o no? En hígado, no, no, en parte se va a dar en hígado, pero ¿dónde inicia todo? En el vaso. Sí, en el vaso. Entonces, vamos a regresar acá, después de 120 días, el eritrocito ya maduro, ya después de 120 días, llega al vaso. Aquí la hemoglobina se separa la globina del grupo hemo, la globina se degrada, es la proteína, y el grupo hemo sufre un proceso vean, de descarboxilación y pérdida de hierro. A eso se le conoce como eso se da mediante la hemooxigenasa, que está ¿en dónde? En el vaso. ¿Okay? La hemooxigenasa lo que hace es generar a la biliverdina. Si se dan cuenta, rompe el anillo tretapirrol y deja a los pirroles libres. La biliverdina tiene un color verde, ¿sí? Tiene un color verde. En este caso, la biliverdina sufre una reducción mediante la biliverdina reductasa, dependiente de NADPH, ¿sí? Para generar la famosa y muy nombrada bilirrubina. Ojo, cada día millones de glóbulos rojos están siendo degradados en el vaso, ¿sí? Son un montón, haciendo que se produzca más o menos entre 250 y 350 miligramos de bilirrubina al día. Es un montón de bilirrubina. Entonces, la bilirrubina es una molécula insoluble en vaso, ¿sí? Y pues tiene que ser llevada al hígado para su posterior metabolismo. ¿Cómo se transporta la bilirrubina? La bilirrubina va a estar viajando a hígado unida a albúmina, ¿sí? Se va a conjugar con la albúmina y en el hígado, pues, se va a liberar eh, la bilirrubina. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque la unión de la bilirrubina a la albúmina disminuye en casos de acidosis, ¿sí? O cuando, pues, la albúmina está transportando compuestos o algunos fármacos compiten con la bilirrubina por el sitio de unión a la albúmina, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina. La aspirina compite con la albúmina por el sitio de unión de la bilirrubina. Ácidos grasos, por ejemplo, que también van a ser transportados por albúmina. También, por ejemplo, anticoagulantes como la warfarina van a tener este efecto de reducción de la albúmina en sangre y acumulación de albúmina en vaso. ¿Okay? Bueno, ¿qué ocurre con la albúmina que llega al hígado? Bueno, en el hígado, la albúmina sufre un proceso de glucoronación. Esto mediado por la enzima
bilirrubin transferasa, ¿sí? Esta enzima lo que hace es agregar dos grupos de glucoronato a la bilirrubina, haciendo una bilirrubina diglucuronada. Esta bilirrubina diglucuronada pasa al intestino, del hígado al intestino, y pues esto ya es la bilirrubina biliar, ¿sí? Esta bilirrubina biliar, ¿sí? Es excretada, pues viaja en intestino como urobilinógeno, ¿sí? Sobre ciertas modificaciones. Este urobilinógeno, ¿sí? Va a estar excretado en la orina, ¿sí? Ese pasa, bueno, ¿por qué? Porque el urobilinógeno, esta parte va a ser reabsorbido a nivel intestinal y viajar en circulación, llegando al riñón. En el riñón, pues obviamente se va a excretar urobilinógeno en forma de urobilina. Esto es lo que le da el color amarillo a la orina, ¿sí? Junto con la urea, ¿sí? La urobilina. El resto, ¿sí? Aquello que no es reabsorbido a nivel renal, regresa a circulación, va al intestino y se convierte en estercorbilina. La estercorbilina es lo que da la coloración marrón a las heces, ¿sí? Es la movemos en vaso, ¿sí? Al final de cuentas, es importante mencionar que todo está altamente regulado en el sentido de que una forma en la cual podemos medir si el hígado está funcionando adecuadamente es midiendo la concentración de bilirrubina. ¿Alguien ha escuchado eso sobre la concentración de bilirrubina y qué efecto tiene? Sí, la ictericia. Exacto, la ictericia. En este caso, la bilirrubina sanguínea no tiene que ser menor, ¿sí? A 1.2 miligramos por decilitro, ¿sí? Eso es lo que se maneja normalmente. Cuando la bilirrubina sanguínea es mayor a esto, pues ya tenemos problemas de ictericia. Aparece la ictericia, que es un tinte amarillo que se da en la esclerótica o en la piel, ¿sí? Para que se dé la ictericia tiene que haber trastornos en la producción de bilirrubina, en la conjugación o la excreción de la misma, ¿sí? Entonces, esa es una medida bastante importante, la medición de bilirrubina. Importante, ¿por qué? Porque esto ocurre mucho en bebés prematuros, ¿sí? No sé si alguien ha escuchado hablar sobre esta deficiencia transitoria de glucuroniltransferasa. Es una deficiencia transitoria de esta enzima, esta de acá, ¿sí? Que se da normalmente aparece al segundo día de vida en los bebés prematuros. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo adecuado del hígado. En este caso, el niño presenta bilirrubina aumentada, presenta ictericia, pero esta es una ictericia transitoria, benigna, ¿sí? Que los valores más o menos se van entre 5 y 10 miligramos por decilitro, ¿sí? De bilirrubina. Y como les decía, aparece normalmente al segundo día de vida y normalmente a la semana o a las 2 semanas ya se tiene niveles óptimos de bilirrubina. ¿Ok? Es decir, ya se puede glucuronar y por lo tanto ya se puede excretar de forma normal, ¿sí? Eso suele pasar de forma habitual, pero es algo transitorio. Ok, ¿cuándo se le puede dar otra hiperproducción de bilirrubina? Pues se puede dar en casos de incompatibilidad sanguínea, ¿sí? Los glóbulos rojos empiezan a romper, por lo tanto hay hemólisis y tenemos un aumento en la concentración de bilirrubina. Otro caso bastante interesante en donde se puede dar la hiperproducción de bilirrubina es en anemia hemolítica. Hay ruptura de eritrocitos, por lo tanto, hay mucha producción de bilirrubina en el organismo. ¿Okay? Y esto lo podemos ver bastante simple. Ustedes, si se hacen un morete, se golpean, se hacen un morete, ese morete
pues es por el rompimiento, la explosión de eritrocitos, hay liberación de grupo hemo. ¿Y qué pasa? Si ustedes ven con detalle ese morete a lo largo de horas o días, van a ver que este morete se va a tornar verde, ¿sí? ¿Por qué verde? Porque se produjo biliverdina, ¿sí? Este morete que antes era pues morado, ahora es verde y posteriormente resulta ser amarillo. ¿Por qué? Porque hay bilirrubina. Esa bilirrubina viaja en circulación y pues ya se excreta, ¿sí? Es una forma muy fácil de ver la bilirrubina en forma rápida formándose en nosotros, ¿sí? Ok, ¿dudas sobre esto? ¿No? Ok, con esto terminamos, ¿perdón? Yo tengo una pregunta. ¿La aspirina se unía a quién? ¿A la albúmina o a la bilirrubina? A la albúmina, es que la aspirina, recordemos que el mecanismo mediante el cual va a ser excretado es por glucoronación, el mismo que la bilirrubina. Entonces, esta viaja en circulación unida a la albúmina. Muchos fármacos apolares, ¿sí? Viajan en ¿sí? Bueno, Se le trabó, Guido. y que, Me quedé en mucho. perdón, no, que sí, polares viajan en circulación unidos a albúmina, ¿sí? Ah, de acuerdo, gracias. Ok, otra cosa interesante es, por ejemplo, una disminución en la expresión de bilirrubina, es decir, niveles de bilirrubina muy, muy bajos. Eso suele ser producto de cálculos biliares o tumores que obstruyen el conducto colédoco, ¿sí? Hay una atresia biliar y por lo tanto esta bilirrubina no puede pasar a la bilis, ¿sí? Haciendo que se quede conjugada. En este caso, pues va a haber una disminución en la excreción de bilirrubina, ¿verdad? Ok, entonces pues estamos con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Y pues si no, con esto terminamos todo lo relacionado con aminoácidos, con derivados aminados, ¿sí? Lo cual nos abre una puerta para poder continuar a hablar acerca de el metabolismo de bases nitrogenadas, que es algo que vamos a hablar el día jueves. Una pregunta, ¿en los bebés prematuros es necesario algún tipo de tratamiento o igual solo fototerapia o es necesario algo más? En este caso, lo que se aconseja o lo que se hace son trasplantes sanguíneos, ¿sí? Se hacen trasplantes de sangre en estos niños. De esta forma se puede ir limpiando un poco la sangre que se tiene llena de bilirrubina y se renueva con sangre sin bilirrubina. Ah, ok, gracias. Es algo que se suele hacer bastante y lo más recomendable, ¿verdad? Iniciar una transfusión. Ok. Bueno, pues estamos con eso. Es bastante interesante esto de acá. A mí me parece súper curioso lo de la bilirrubina. Y con esto, pues, damos finalizado esta clase. El día jueves, nosotros vamos a hablar sobre catabolismo de purinas y pirimidines. Y nos vamos a enfocar en la enfermedad de Gota, ¿sí? Que es el aumento de ácido úrico en circulación. ¿Ok? Sí, sí, re bien. Gracias, Guido. Gracias, Guido. Que tengan un excelente día. Ahí se acuerdan de su Gracias, feliz Gracias, día. feliz día. Buen día, Gracias, Guido. gracias. Feliz día. Gracias, feliz Feliz día. día, Guido.